estos días es en qué parte de la recesión estamos. Y hemos hablado del tema frecuentemente aquí en Economía y Finanzas, centrándonos en Estados Unidos. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hablar de América Latina. ¿Dónde está América Latina? ¿En qué parte de la crisis se encuentra la región y los diferentes países? Porque este es un escenario completamente diferente para los países que comprende en nuestra región, que también cubrimos con extensión en nuestro programa. Vamos a hablar con Alfredo Cutiño. Él es especialista para América Latina de Moody's. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes, Carlos. Gracias. ¿Cómo ves América Latina, la región, en todo esto de la crisis? ¿Estamos ya saliendo? ¿Se están viendo algunas señales de recuperación? Bueno, América Latina se encuentra básicamente tocando fondo durante la mitad del año, Luis Carlos, específicamente hacia finales del segundo trimestre, entre junio y julio. La región estaba tocando fondo en términos de la recesión, de tal manera que nos encontramos ahorita en gran parte de los países del cono sur ya con señales de recuperación, especialmente en el caso de Brasil, posiblemente Argentina también, seguido por Perú, que en el tercer trimestre se espera que ya reporte crecimiento positivo, y también Chile. El resto de América, básicamente América Central y México, se encuentran un poquito rezagados, de tal manera que la recesión se puede extender hacia el tercero o cuarto trimestre de este año. Pero en general podemos decir que ya América Latina está tocando fondo en términos de contracción económica. Antes de irnos a los países, a hacer una disección de los países en general, quisiera preguntarte, América Latina, debido a la frecuencia de los problemas económicos, pudo capotear, digamos, en mejores condiciones esta situación económica no favorable que se vio en Estados Unidos? Definitivamente. Yo creo que la evidencia que está dando la región ahora está mostrando que la fortaleza que tiene la economía, no solamente por haber corregido sus desequilibrios crónicos del pasado, déficit de finanzas públicas, déficit externo, controlar la inflación, todo este tipo de medidas que se implementaron, en conjunto con las reformas estructurales que se dieron en muchos países también, los gobiernos locales tuvieron la oportunidad de generar ahorros durante el auge de los commodities que pasó básicamente hace 3-4 años, de tal manera que los gobiernos han podido utilizar parte de esos recursos para fortalecer el mercado interno y de esta manera mitigar los efectos del exterior, de tal forma que efectivamente América Latina se encuentra en medio de esta crisis con fundamentos económicos mucho más sólidos. Increíble. Ahora, en el caso de México, ¿consideras tú que si no hubiera sido por esto de la gripe porcina, del virus H1N1, México hubiera podido tener por lo menos unos mejores registros, unos mejores números actualmente a pesar de la crisis en Estados Unidos? Bueno, el brote de influenza que se dio hacia finales de abril y principios de mayo básicamente afectó el crecimiento económico durante el segundo trimestre. Pero hay que recordar que la economía ya venía reportando contracciones muy importantes en los primeros 3 meses del año. Nosotros estimamos que por efecto de la influenza, el Producto Interno Bruto perdió 2 puntos porcentuales durante el segundo trimestre y posiblemente se haya extendido hacia el tercer trimestre, de tal forma que sí vino a constituir un factor de agravamiento de la crisis de la recesión en México. Sin embargo, no fue solamente la recesión en los Estados Unidos lo que afectó a la economía mexicana, sino también factores internos, como es el hecho de que no se ejerció el gasto público en infraestructura, ni en el monto ni en la oportunidad que se había anunciado, y también que el relajamiento de política monetaria no se dio en conjunto con el estímulo fiscal, de tal manera que se conjuntaron factores internos que agravaron la caída de la economía durante el año. Quiero seguir en este mapeo, digamos, geográfico, porque ese es el orden que le quiero dar. Los países andinos, ¿cómo enfrentaron los países andinos la crisis y qué tan lejos están de salir de este problema en el que se encontraron? Bueno, lo enfrentaron de manera bastante bien, de manera bastante sólida. Particularmente estamos hablando de países como Chile, como Perú,
estamos hablando de Colombia, incluso en donde se esperaba que la recesión fuera mucho más severa. Y en el caso colombiano estamos viendo que sí hay una contracción económica, pero que no ha sido como se había esperado. De tal manera que los gobiernos no solamente se prepararon para enfrentar estos tiempos de crisis, no solamente ahorrando, no solamente corrigiendo sus desequilibrios, sino también implementando medidas de disciplina que les permitieron poder capear de mejor manera la recesión externa. Estos últimos 30 segundos para Brasil, tu observación de Brasil. Brasil es el líder en América Latina. Brasil es posible que ya haya salido de la recesión durante el segundo trimestre de este año y es muy posible que empiece a reportar crecimiento positivo durante el tercer trimestre de este año, de tal manera que el primer país en salir de la recesión y en entrar en el proceso de recuperación es Brasil, a partir de la segunda mitad de este año. Alfredo, como siempre es un placer que nos acompañes aquí en Economía.